Bueno, bienvenidos. Esto se trata de base de datos 2. Lo que vamos a ver en esta materia es los diferentes tipos de paradigmas en lo que a base de datos se refiere. No todos, sino algunos paradigmas importantes. Y vamos a hacer un trabajo integrador que nos va a permitir evaluar la aprobación de la materia. ¿Sí? Eh, Actualmente ustedes han trabajado con bases de datos relacionales, en introducción a base de datos y base de datos 1. ¿Sí? Ese es el paradigma clásico, donde viene acompañando el desarrollo de sistemas orientados a los datos desde una manera clásica, ¿no? Eh, donde estas bases de datos, si bien las que ustedes han utilizado parecen sistemas si se quiere, entre comillas, mágicos, no simplemente lo que hacen es trabajar los datos de manera relacionada, como cuando se trabajaba con archivos de texto a principio de todo, ¿no? Hace unos 40 años atrás. Y después se fue armando una batería de herramientas porque se fue haciendo más complejo todo el universo de requerimientos, ¿no? Cuando arranca el trabajo de datos, donde se trabajaba directamente con archivos planos, con lo que se llama comúnmente archivos de texto, pero no necesariamente de texto, pues sí son archivos planos. Eh, lo que fue sucediendo después es que los requerimientos se orientaron hacia la concurrencia, donde los datos empezaron a ser consumidos o empezó a ser necesario ser consumidos, que fueran consumidos de manera concurrente por más de un usuario a la vez. Y empezaron a surgir cosas como competencias, como bloqueos de datos, etcétera, semáforos y demás. Y ahí, ante todas estas cosas, estoy resumiéndolo mucho, ¿no? Pero ante todos este tipo de requerimientos es que nacen las bases de datos relacionales, como ustedes las han conocido hoy, como las que vienen trabajando hasta hoy. Eh, en un momento, a partir de 1980, y más bien en la década de los 90, surge todo el tema relacionado con objetos, el paradigma de la programación orientada a objetos. Ese paradigma surge a partir de una mujer que se llamaba Goldberg, de apellido, y que trabajaba en... Uy, se me fue. Es la misma empresa que, que trabajaba con fotocopiadoras. Xerox, ahí está. Es una referente importante que trabajaba en Xerox, donde había un departamento de investigación donde estaban trabajando, por un lado, con cuestiones orientadas a objetos, de paradigma de programación orientada a objetos. Estaba esta mujer por ese lado. Por otro lado estaba la gente que trabajaba con ventanas, y es ahí donde aparece toda la mística que hace referencia a Steve Jobs visitando Xerox
descubriendo esto, ¿no? Y quedándose con eso, ¿no? Entre paréntesis, lo que cuenta las leyendas o pseudo leyendas es que Steve Jobs consigue entrar en Xerox y lo que ve es que está trabajando en 3 proyectos grandes. Uno es la programación orientada a objetos, que estaba esta mujer, Goldberg. Después, una interfaz con el usuario orientado a las ventanas, y una especie de dispositivo que estaba enchufado a la computadora con un cable que tenía unos botones que eran un mouse, ¿no? Todo eso estaba sucediendo en Xerox. Eh, Steve Jobs luego vuelve a su empresa, reúne su equipo y lo que le resalto de esto es la interfaz orientada a las ventanas, una interfaz con el usuario orientado a gráficos más bien, porque antes era todo prácticamente texto, y el mouse. El tipo junta eso y abre lo que se quiere, lo que sería la línea de producto Mac, ¿no? Él va para ese lado. Y es lo que eh, en 1984 da nacimiento a la gran computadora, ¿no? que es conocida como una de las Macintosh, perdón. Eh, Cierro el paréntesis, o no tanto, pero lo que pasa ahí es que él menciona el tema de la programación orientada a objetos, pero no es que lo desestima, pero como no está orientado no era una investigación orientada a que el usuario final vea sus frutos, la dejó medio de lado. No obstante, ese tipo de paradigma que Adele Goldberg lo desarrolla y es ella quien escribe la primera versión de Smalltalk 80, es lo que, a mi entender y al entender de muchas otras personas, produce una explosión en lo que es la programación, ¿sí? La forma en la que se piensan los sistemas. Eso arranca en el 80, en la década del 80. Por eso Smalltalk, la versión primogénita de Smalltalk se llama Smalltalk 80. Smalltalk 80 es básicamente la primera versión de Java también, ¿sí? Si se ponen a analizar un poquitito los basamentos de Java, van a encontrar que se trata de una máquina virtual, donde la cosa no está compilada, sino que es interpretada. Si bien hay una compilación, no deja de ser una cosa interpretada. Eh, Hay un recolector de basura, etcétera, ¿no? Una serie de cuestiones que salen de ahí. La sintaxis de Java tiene que ver más con la sintaxis de C, pero el paradigma subyacente se parece mucho más al de Smalltalk. Eh, Esto va sucediendo de a poco y Java es como que explota o se hace muy, digamos, empieza a abrir paso en el mainstream a partir del 95, 96, ¿sí? Hace mucho tiempo ya, pero esa es más o menos la época. A partir de ese momento se sucede una ola en la que todos los lenguajes, medio por moda y medio porque es un paradigma bastante cómodo, empiezan a generar versiones en objetos. Tenemos C++, por un lado, que es un poquito anterior a Java, pero todo eso estaba sucediendo de manera contemporánea. C++ es la versión con objetos de C. Si no me equivoco, Delphi es la versión orientada a objetos de Pascal.
Después hay cosas medio deformes como Visual Basic, que usan algo de objetos también, y así. Hubo como una especie de moda enorme para llevar todo hacia el paradigma orientado a objetos. Las bases de datos relacionales, que son las que ustedes, y estamos volviendo al track, ¿no? Después de toda mi perorata. Las bases de datos relacionales, eh, que son anteriores al paradigma orientado a objetos, por supuesto, no quedan exentas de esta situación, de esta ola. Si bien sucede de manera más tardía, empiezan a aparecer bases de datos que manejan objetos de una manera nativa, ¿sí? O sea, empiezan a guardar chunks de memoria en la base, o sea, nada. Una cosa medio compleja, bastante deforme y que no tiene éxito. Más bien tiene fracaso, ¿no? Es como que fracasó con fuerza. Es muy difícil trabajar con datos en binario en una base de datos solo por querer trabajar con un paradigma orientado a objetos. Genera mucha complicación y lo que hace es cerrar la puerta ante eventos de contingencia donde uno, entre comillas, se mete directamente en la base, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasó? Sucedió que se construyeron diferentes herramientas a modo de middleware. Seguramente, seguro, tienen que haber cursado objetos y han trabajado con frameworks tipo Hibernate con Brannik o con Nico, ¿verdad? Estos frameworks lo que hacen es traducir un modelo orientado a objetos y más que traducir, mapear ese modelo orientado a objetos con un modelo relacional, un modelo de entidad y relaciones, ¿sí? Eh, ha trabajado con Hibernate, ¿no? ¿No? A ver. Ah, acá. Por desgracia, sí. Bueno. Es un temita. Pero bueno, es mejor que las bases de datos orientadas a objetos nativas. ¿Por qué? Porque en todo caso se sacan de encima la capa esta de Hibernate y toda esa parafernalia y entran a la base de datos y ven las tablas relacionales, ¿sí? Donde la clase cliente en Java termina mapeándose con una tabla cliente en el motor, ¿sí? Nada, muchas cosas, muchas veces y muchas cosas suceden en esta industria por moda. Entonces, el tema de las bases de datos orientadas a objetos fueron una moda que fracasó. Los lenguajes orientados a objetos, nada, fue un éxito rotundo. Pero en el fondo, y esto lo digo, digamos, entre comillas acá, porque no sería políticamente correcto decirlo, en el fondo, un lenguaje de programación orientado a objetos es un lenguaje procedural, si se quiere, con restricciones. No es muy distinto, ¿sí? El código se reutiliza porque está escrito en los métodos. Los métodos de una clase serían como rutinas que se utilizan cada vez que instancio esas clases, ¿no? Es como que hay bastante en común, ¿no? O sea, de hecho,
tanto el paradigma de programación orientada a objetos como el paradigma de programación procedural, ambos son, y, digamos, forman parte del conjunto mayor que son los lenguajes de programación imperativos, ¿sí? Donde uno le indica al computador qué es lo que tiene que hacer. Perdón. Eh, entonces, obviamente van a tener cosas en común. El tema de llevar los objetos hacia la base de datos, para mí yo entendí siempre que fue un capricho más que otra cosa. No se necesita eso ahí, así. Eh, ¿Qué pasa con los frameworks tipo Hibernate, el Entity Framework de Microsoft, etcétera? Es que lo que me permiten es hablar con la base de datos simplemente hablando con objetos, con clases de objetos. Y no tener que escribir todos los SQL directamente, bla, bla, bla. Acá un compañero antes dijo que por desgracia sí habían trabajado con esos frameworks. Para mí, bueno, no terminan de ser un dolor de cabeza. Pero bueno, a veces se necesita porque yo necesito tener la lógica de negocio fuera de la base de datos. Hay veces que eh, sus cosas negativas son mucho menores que las positivas de acuerdo al escenario. Cuando yo utilizo un framework de estos, lo que estoy haciendo es llevarme la lógica de negocio hacia esa capa. ¿Se entiende? Todas las validaciones o cuestiones que yo hago con los datos, o sea, el tratamiento de la información, la extracción de la información, sucede en la capa, por decir algo, de Java, por una capa, eh, sucede a través de la capa eh, que está arriba de la base de datos, conectada a la base de datos, ¿sí? Esa lógica de negocio sucede ahí. Entonces, todos los que consuman los datos conectándose a la base, o deberán hacerlo utilizando ese framework que construyó alguien, ¿sí? O se tendrá que construir su propia instancia de Hibernate, por nombrar un framework, contra la base para reescribir el negocio. O sea, no tiene mucho sentido en ese escenario. Ahora, si yo quiero que el negocio sea escrito por un equipo y después ese equipo lo que hace es distribuir esas bibliotecas, bueno, tiene sentido. Eh, Esa forma de trabajo es una forma de laburo que yo generalmente no uso porque genera un overhead horrendo. Y cada vez que hago un cambio en la base de datos, tengo que ir y correr cosas en los scripts para que Hibernate me genere las clases modificadas. ¿Sí? Entiendo acá que el compañero que un poquitito nos está haciendo saber que no le gustó mucho, entiendo que se ha cruzado con este tipo de escollos. Hace mucho que no uso Hibernate, pero me imagino que debe seguir usando, especificándose todo con XML, ¿no? Una torta. A ver, Nahuel, yo lo decía porque teníamos que configurar, claro, ahí está, XML y no contar. Ah, les hacían escribir los XML en lugar de los tags en las clases. Sí, sí. El mapeo, eh, sí, con Spring es más fácil. Pero bueno, estás atado a frameworks. O sea que sí o sí vas a tener que trabajar con alguien en el medio que te está generando seguramente costo temporal. Pero bueno, yendo al meollo del asunto, esta combinación, utilizando frameworks y lenguajes de programación orientado a objetos, es lo que reemplazaron
las bases de datos orientadas a objetos nativas, que no fueron exitosas. O sea, esta conjunción, que ustedes ya saben cómo trabajar, porque lo vieron en objetos, de lenguaje de programación más un framework al estilo Hibernate más la base de datos, me llevan a obtener una base de datos orientada a objetos. Y a la vez mantengo los datos relacionales abajo, entonces si yo tengo la posibilidad de conectarme a la base de datos directamente, voy a ver las tablas y demás de una manera relacional. Esta forma de trabajar se contrapone con la forma de trabajar que vieron conmigo en base de datos 1. En base de datos 1, la lógica de negocio está planteada directamente en la base con los store procedures. ¿Recuerdan? Que armaron store procedures donde tuvieron que programar la forma en la que suceden las cosas en la base directamente. Perdón, me agarro un ataque de estos. ¿Se acuerdan, no? Eso, ¿recuerdan cómo fue que trabajaron en base de datos 1? Eso hace que la lógica de negocio, recordemos, está en la base. Con lo cual, todos los que se conecten a la base de datos y tengan permiso de ejecución van a ver en mí la misma lógica de negocio. Esa es la gran diferencia con el trabajo con un framework arriba. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En algunos casos no es suficiente este trabajo de frameworks y bla, bla, bla. Esto que se vuelve muy pesado. Y surgieron las necesidades de tratar a los datos más parecido a como se tratan los objetos en memoria. Si yo tengo que trabajar con los datos como los objetos puros, voy a morir actualmente con la utilización de un framework como el que ya hablamos recién. Ahora, hay otros modelos, otros paradigmas de base de datos que se desprenden de los orientados a objetos, que son los orientados a documentos. ¿Sí? Un documento es básicamente una clase, una instancia de una clase, un objeto, explicado por completo en un mismo documento. ¿Sí? ¿Han sentido hablar de JSON? JSON. Bueno, JSON es el formato de expresión de un documento puro, ¿no? Antes era XML, por una cuestión de ahorro de espacio, el XML evolucionó a JSON. ¿Sí? La apertura y cierre de llaves ya es un indicador donde empieza y donde termina el objeto. En XML, acuérdense, tienen un tag que abre y el mismo tag con una barra es el que cierra, ¿no? Acá son dos caracteres, uno para abrir, que es la llave de apertura, y el de cierre es una llave cerrada. Con dos caracteres ya tengo solucionado el tema del begin y end, que en XML va a ser el nombre del tag. Y así todo. O sea, si ustedes se ponen a pensar, cualquier documento JSON puedo expresarlo como XML y viceversa. Y van a ver que la versión en JSON ocupa, no sé si un décimo, no creo, porque depende mucho de los datos, pero un tercio probablemente sí. Esto es muy importante porque si yo tengo que almacenar estos documentos, el espacio es dinero, tanto de almacenamiento como de transmisión. Cuanto más chico es el dato a transmitir, va a ser más rápido y menos costoso. Entonces, de esa manera es que el formato de documento de tipo JSON es que le pegó una paliza enorme y los XML
tienden a desaparecer. ¿Sí? Eh, a partir de esta cuestión, donde un documento, necesito guardar un documento y luego ir a revisarlo, es que nacen las bases de datos orientadas a documentos como MongoDB. MongoDB es la base típica orientada a documentos. ¿Han sentido hablar de MongoDB? Sí. Bueno, MongoDB es una base de datos no relacional y que opera como un diccionario. ¿Sí? Cuando digo que opera como diccionario, lo que digo es que se almacena como un par. El par es clave, valor. La clave es un dato por el cual yo voy a acceder a todo el documento. Por ejemplo, podría ser el número de documento de una persona y estar ahí. Yo, dado el número de documento, accedo a todo a todo el documento que representa a esa persona y tengo toda la información junta. ¿Sí? Eh, Dentro de ese documento puedo tener todos los atributos de la persona, pero además puedo tener escrito una lista de compras que hizo esa persona. O una lista de domicilios, por ahí tiene más de un domicilio laboral, etc. O la lista de teléfonos. ¿Sí? O sea, fíjense que dentro de un mismo documento puedo tener asociadas cosas que en un modelo relacional común serían tablas separadas. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. En un documento JSON yo tengo toda la información en un solo lugar. Y eso es algo que atenta contra la normalización de los modelos de entidad-relación. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un documento que me describe una persona y uno de esos elementos es el país de residencia. Bueno, dentro de la persona voy a tener un elemento que se va a llamar país de residencia, dos puntos, voy a abrir la llave y voy a tener los datos del país. Entonces, para todos los clientes que viven en el país A, que yo tengo almacenados en mi sistema, voy a estar almacenando los datos del país A de manera desnormalizada. O sea, esto no va a estar ni en segunda forma normal. ¿Me siguen? Es porque estoy básicamente repitiendo los datos del país dentro de cada cliente. ¿Sí? Eh, entonces ya acá se empieza a desprender que este tipo de bases de datos son más bien útiles para casos de lectura, donde yo voy almacenando la info ahí y luego lo que hago es consumirla. Pero rara vez voy a ir a modificarla. Porque, por ejemplo, si estaba mal escrito el nombre del país, voy a tener que ir y meterme en cada documento y corregir el nombre del país. Yo ya estoy asumiendo que acá ya llegan con el nombre del país correcto y puedo asumir la licencia de que no voy a tener que ir a modificarlo. ¿Sí? ¿Me siguen? Esa ya es un marcador importante que me separa los universos los dos universos de acción. ¿Sí? Eh, Actualmente este tipo de base de datos MongoDB se utiliza también para cosas transaccionales, pero que tengan muchísimo menos rigor que las que yo suelo escribir, por ejemplo, en las bases de datos relacionales, en un SQL Server o Oracle, etc. Eh, a ver, este tipo de bases de datos, entonces, como decíamos,
están orientadas más a la lectura. Y el tema es que puedo indexar por cualquiera de los campos que están en ese documento. MongoDB me va a dejar indexar por ahí. ¿Sí? Entonces voy a poder hacer búsquedas por un campo en particular. ¿Sí? Eh, pero a ver, para graficar un ejemplo, antes de ir y abrir acá una pantalla para hablar de temas puntuales de la materia, un ejemplo que grafica la utilización de este tipo de base de datos es, por ejemplo, una base de datos de libros, ¿sí? Donde yo voy almacenando los documentos que me describen los libros. Y lo más probable es que no vaya a modificarlos. Entonces, es lícito pensar que se guardan y quedan ahí. Y luego tengo rutinas de lectura, ¿sí? Eh, Sobre este tipo de documentos es que se ha trabajado con sistemas de búsqueda de lenguaje natural, etcétera, que ese ya es otro paradigma de base de datos que tiene que ver más con búsqueda, ¿sí? Apache Lucene ha sido uno de los proyectos insignia hace ya bastante tiempo de búsqueda de texto de lenguaje natural o búsqueda de texto en documentos, ¿sí? Eh, bueno, luego fueron apareciendo otros más. Pero bueno, ahora lo que voy a hacer, voy a compartir un ratito. Bueno, yendo a las cuestiones administrativas. Esta materia es una materia promocionable. Tienen que aprobar un trabajo práctico integrador como en base de datos 1 y luego contestar las preguntas en un parcial bastante accesible, la verdad, para ver qué notas se llevan a la cursada. Eh, Lo que vamos a hacer, bueno, hoy ya estamos haciendo la presentación, la breve historia y la presentación de la materia. Luego, la clase que viene, vamos a estar viendo temas de instalación de Mongo, que ya, si no, si disponen de computadora en sus casas o donde puedan trabajar, les recomiendo que ya se lo vayan instalando. Eh, en cada clase, al costado, al costadito, estamos indicando si es presencial o virtual, ¿sí? Hoy en la clase virtual, la clase que viene, en principio la tenemos acomodada para que sea presencial en el aula asignada y así. En caso de que alguna clase deba ser cambiada de presencial a virtual o viceversa, bueno, lo van a ver acá mismo antes con anticipación, ¿sí? Un segundito. Siento acá ruido. Ahí está. Perdónenme, chicos. Bueno. Eh, lo que van a tener que hacer es primero armar un modelo. Yo le voy a pasar un, un, este, un enunciado.
van a leer ese enunciado y lo que van a empezar haciendo es trabajar en el modelo, eh, pero no relacional, sino que van a tener que detectar las clases para luego poder armar un documento JSON que describa esas clases. Van a estar trabajando con frameworks serializadores, donde lo que va a hacer es llevar a un documento JSON la expresión de una instancia de un objeto que ustedes armaron diseñando la capa de objetos, ¿sí? Eso por un lado. Y luego van a subir esos JSON a la base de datos Mongo y van a ver cómo trabajar las consultas y demás, ¿sí? Eh, bueno, acá en, en- en el sitio tienen... Ah, el aula, esta no me la indicaron. Ah, a ver si me la indicó Viviana. Hoy me iba a decir, por eso hoy yo puse virtual la primera clase porque... A ver. En un principio pareciera que va a ser la 11 de Hernández. La 11 de Hernández. Pero lo voy a dejar anotado acá, ¿sí? Cuando me la validen, yo lo dejo acá explicado en el sitio, ¿sí? Eh, ¿Cómo es? La materia es como siempre. Yo en ninguna de las materias que doy tomo asistencia. Apelo sobre todo a estas que son ya materias donde estamos todos más grandes. Apelo a la comprensión y a la buena voluntad de cada uno. Y van a tener que trabajar en este TP. eh, Pueden armar grupos. eh, a ver. Denme hasta la clase que viene que voy a ver cómo hacer para el tema de que los grupos sean creados de manera automática. Los creen ustedes, ¿no? Que se van organizando, sí. Eso voy a hacer. Porque acá en este foro no está armado todavía. Van a armar grupos para hacer los trabajos, ¿sí? El trabajo es grupal, el trabajo tiene que estar aprobado y como les dije luego, perdón, tiene que aprobar un parcial que es básicamente conceptual. Eh, Acá tienen links a clases grabadas anteriormente y acá estamos hablando del trabajo integrador. Bueno, el parcial no lo ven. Eh, y acá tenemos las prácticas. La primera práctica básicamente es instalarse MongoDB en una computadora que pueda trabajar, si es que tiene. Si no, bueno, no lo van a hacer esto. Y acá tienen tutoriales para instalar, etcétera, ¿no? En relación a MongoDB, qué tipo qué es una descripción más puntual de la base de datos y demás. Esto miren. Acá en el sitio pueden ver ejemplos de JSON. Esto ya lo vi hace un ratito, ¿no? Acá tiene la especificación del proyecto JSON, ¿sí? Y se especifica cómo se escribe. Pero esto, digamos, es como muy bastante nerd, si se quiere, ¿no? Eh, Uy, por Dios, perdónenme, pero estoy fatal.
Gracias. Es tos. Tengo un ataque de tos que es rarísimo. Grupos de 4 o 5 personas eh, arrancan trabajando en Mongo, instalándoselo. Y la actividad 2 va a ser armar una clase en Java o en algún otro lenguaje si quieren trabajar con .NET o Node o el que les guste, no tengo problema. La actividad 2 consiste en armar una conexión, una clase que se conecte a MongoDB. ¿Por qué estos ejercicios tan simples? Porque como siempre han trabajado con bases de datos relacionales y nunca con base de datos de estas, yo asumo eso, capaz que ustedes me dicen, no, yo estoy trabajando en mi laburo, genial, pero yo asumo que esto no lo vieron. Bueno, que tengan un mínimo ejercicio de poder conectarse a la base de datos. Así que la parte uno y la parte 2 pueden trabajarla. Ahora, luego la idea es que en grupo van a trabajar en este TP integrador. ¿Sí? Este TP integrador, está el documento ahí, y ya lo pueden ir mirando también. Es este documento. La idea es que puedan tener un trabajo, una mínima experiencia, ejecutar un enfoque no SQL sobre un dominio. ¿Sí? La idea es que hagan el análisis del problema desde un enfoque, si se quiere, relacional, pero no van a armar el, el modelo en un MySQL. O sea, van a tener que calcular, van a tener que armar el RD, porque ustedes, por más que la base de datos no sea relacional, el dominio del problema siempre va a ser relacional. ¿Sí? Para luego van a tener que armar las clases que escriban esto. Es como decir, bueno, voy a armar el TDA, del conjunto de tipos de datos abstractos, y luego voy a armar mi framework de clases, los pojos, ¿no? Las clases de Java tontas o las plain old Java Objects que me describan ese modelo. Y luego van a empezar a construir documentos JSON serializando instancias de esas clases. ¿Sí? Y luego esos documentos los van a subir hacia Mongo y una vez subidos en Mongo van a hacer consultas sobre esas colecciones que subieron a la base de datos. ¿Sí? Esto es básicamente un resumen muy grueso de cómo va a ser el trabajo integrado. Entonces, acá tenemos la primera parte, se centra en el análisis del problema y en la generación del diseño de entidades, relaciones y sus clases asociadas. ¿Sí? Acá tienen el documento, o sea, el enunciado que tienen que modelar. ¿Sí? Esto es como los ejercicios de introducción o el que hicieron en base a datos. Una vez que tengan esto modelado, van a tener que armar la clase Java y luego con alguna rutina que hagan ustedes, armar instancias de esas clases para luego serializarlas y armar los objetos, los documentos en JSON, que son los que van a subir a la base. Y una vez que hayan subido a la base de datos, van a tener que armar reportes que resuelvan estos ítems. No se asusten, esto es bastante simple. O sea, esto es el trabajo. Mientras vamos a hablar durante la materia de algunos conceptos teóricos, por ejemplo, los que ya hablamos hoy están en las clases grabadas también, y eso va a ir a parar al final. ¿Sí? El final tiene que estar aprobado con 7 o más para poder dar aprobada la materia como promocionada. Si no, con 4 o más va a estar aprobada. ¿Sí?
Nada, así que, nada, una pregunta que les quisiera hacer es, ¿ustedes prefieren las clases más virtuales o presenciales? No sé, si quieren, porque en introducción es diferente. Sí, acá está bien. Hay muchos de ustedes que trabajan también, ¿no es cierto? Bueno, ajá, ok, bueno. Bueno, como es una materia promocionable, hay clases que las voy a tener que dar presenciales, pero lo que puedo hacer es darla presencial yo y hacemos virtual allá. Algunas clases podemos empujar para hacerlas así, ¿sí? Hacemos mixtas, podemos hacer cosas mixtas, el que no llega puede hacer conectarse o algo de eso podemos inventar. Muchos de ustedes deben estar trabajando, ¿verdad? Eh, Así que es un tema el horario. Aparte terminamos todos muy tardes allá y es un tema. Bueno, nada, esta es la clase por hoy. Tenemos esto, la presentación y, y ya saben los lineamientos de la materia. Tienen que hacer el trabajo que está ahí, dar el parcial, aprobarlo y, y ya. Grupos, no sé, 4 o 5 pueden ser como máximo. ¿Sí? Bueno, en un principio la clase que viene es presencial, pero yo les voy a comentar ahí si la hacemos mixta, entonces el que quiere lo puede seguir eh, de manera remota. Sí, sí, ya vayan armando los grupos. Hay una sección donde yo armé un foro, pero lo que quería hacer es ver si, para no tener que armar yo los grupos, que a veces por ahí eso es propenso a error, activarlo para que se los armen ustedes. Directamente van armando ustedes los grupos. Denme un día más y veo si puedo activar esa feature. En un principio igual vayan ya juntándose para saber con quién van a estar juntándose a hacer el trabajo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? Bueno, chicos, gracias por su atención y bueno, nos vemos de vuelta el jueves que viene, ya viendo puntualmente algunos temas de trabajo, etcétera. ¿Sí? Gracias, chicos. Nos vemos el jueves.